Hola, catedrático de CEPSE Universidad. Mi nombre es Brenda Saramí Cázares Rivera y soy estudiante del doctorado en Investigación e Innovación Educativa. Es para mí un honor poder presentarte el título de mi proyecto de investigación, el cual lleva por nombre La experimentación como modelo de la consolidación de los aprendizajes científicos en educación primaria. La problemática detectada fue a partir del bajo aprovechamiento de los saberes científicos en educación básica, y es que esto se debe a una larga lista de consecuencias. Dentro de las principales que detecté fue la inversión mínima en el ámbito científico en México, ya que México no es un país que genere científicos, por lo cual la inversión que se destina a este sector es mínima. El tiempo destinado a las ciencias naturales en la educación básica es muy reducido en comparación con otras asignaturas, como lo es español y matemáticas. Por otro lado, a esta currícula reducida para ciencias naturales le quitamos también el tiempo de la práctica experimental regulada en el aula, ya que los experimentos le llevan al profesor bastante tiempo de la planeación y muchas veces ese tiempo para el profesor es mejor destinado al contenido teórico que a la práctica experimental. Otra de las causas es que los alumnos no logran asimilar los contenidos del campo formativo de ciencias naturales, pensamiento científico, por esta reducción de tiempos, por esta falta de procesos experimentales, y esto pues como consecuencia de a su vez que el entorno laboral científico es un sector minoritario en nuestro país, y esto parece un círculo vicioso. Tenemos poca inversión en el ámbito científico, le damos poco auge a las ciencias y por lo tanto generamos menos científicos. Y por último, otra de las causas de este bajo aprovechamiento es la perspectiva del docente con respecto a la ciencia, ya que la concepción de nosotros como docentes es que el niño lea, escribe, cuente y haga las operaciones básicas. Entonces, muchas veces dejamos de lado el ámbito científico, el cual va muy arraigado con el pensamiento matemático. Bien, el objetivo general de mi proyecto de investigación es analizar cómo el modelo de la experimentación propicia la consolidación del pensamiento científico en alumnos de educación primaria, darle ese poder a las ciencias, a la experimentación de poder demostrar que se genera una consolidación a través de ella. Mis unidades de investigación entonces serían la experimentación y la consolidación, para la cual mis objetivos específicos serían los siguientes. Primero, demostrar la eficiencia de la experimentación como propiciador del aprendizaje científico en alumnos de educación primaria. Segundo, esbozar las progresiones de aprendizaje, antes llamados aprendizajes esbozar las progresiones de aprendizaje relacionadas directamente con la experimentación, las progresiones de aprendizaje antes llamados los aprendizajes esperados en este nuevo modelo de la escuela mexicana. Esto con el fin de que se pretenda propiciar en el campo formativo respectivo un aprendizaje a través de la experimentación. De todo el contenido, seleccionar aquellos que están estrechamente relacionados con una actividad experimental. Y por último, todo esto para diseñar un manual de prácticas científicas fundamentado con los aprendizajes esperados de la asignatura de ciencias naturales en los diferentes grados de educación primaria. Mi pregunta general sería, ¿cómo el modelo de experimentación consolida el pensamiento científico en los alumnos de educación primaria? Coadyuvado de las preguntas específicas, perdón, preguntas generales, ¿qué es la experimentación práctica y qué finalidad tiene incluirla al abordar un contenido científico? ¿Cuáles son las competencias para la formación científica básica que se pretende propiciar en los alumnos de educación primaria a través de las enseñanzas de las ciencias naturales y qué porcentaje de alumnos logra consolidarlas? Y por último, ¿cuáles son las características de un manual de prácticas científicas que contribuye a generar en los niños el desarrollo de los contenidos de esta asignatura?
Como estados del arte o antecedentes, tenemos 3 textos en los cuales me basé. El primero de Inclán y Mercado, el cual nos habla de la metodología teórico-experimental como tendencia actual de la formación. Es propiciadora del pensamiento formal y de la creatividad, y habla de que son argumentos o paradigmas que te predisponen a la búsqueda, que hacen al niño que busque, que indague, que descubra y que tenga ese compromiso con lo descubierto, para estructurar un programa de formación docentes para el área de ciencias naturales. Ellos en este texto hablan cuando incluyeron las ciencias naturales como, bueno, la biología, física y química como materias de educación secundaria. Alemán y Mata habla de que experimentar se puede entender como el proceso metodológico de reproducir de manera práctica un fenómeno bajo condiciones controladas para su observación y análisis, y con el propósito de encontrar la relación existente entre las distintas variables que lo determinan. Bueno, nos hablan ellos del contenido o como tal el concepto de lo que es la experimentación y cómo te lleva a obtener la información. Y por último, el doctor Flores Camacho nos habla de esta investigación a profundidad de los orígenes de este divorcio científico que sufrió México con la ciencia a partir de las primeras reformas educativas, los planes y la consideración que ellos tenían. Y una de esas causas de este divorcio científico que habla el doctor Flores es que se dio en la educación básica, de que a lo largo de la historia México se ha ocupado primero por cobertura, luego por alfabetizar, luego por generar conciencia y sentido del número, y hasta ahí, solo se ha limitado en eso. Entonces, tenemos un rezago en cuanto al pensamiento científico en nuestros alumnos. Y bueno, en cuanto al marco teórico de mi experimentación, pues tengo el concepto sacado de la Real Academia de la Lengua Española, que nos habla de que es experimentar, es probar, examinar y poner en práctica la virtud y propiedad de una cosa, o bien en las ciencias fisioquímicas y naturales, hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios científicos. El camino de mi proyecto de investigación me va a llevar a andar en el pensamiento científico, que Mario Bunge nos menciona que es el razonamiento fáctico, trascendente, analítico, especializado, claro y preciso, comunicable, verificable, metodológico, sistemático, general, legal, explicativo, predictivo, abierto y útil. Y todas estas características, todos estos adjetivos, pues ayudan más a, a darle pie, a darle fundamento a este contenido que el niño va a apropiar como suyo, mediante este pensamiento científico a desarrollar. Bueno, en cuanto al acercamiento teórico, continuando, hablaré de la pedagogía experimental de Ernest Newman, experiencia, aprendizaje activo de John Dewey, la experimentación de Donald D. Campbell y Julian C. Stanley, la enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica en México, del doctor Fernando Flores Camacho, aprendizajes claves y la nueva escuela mexicana y aquellos otros adjuntos que se generen con este nuevo modelo educativo, los recursos didácticos de las ciencias de Caballero Camejo y Alberto Cayetano, guía de elaboración del manual de prácticas de Alemán y Mata para desarrollar pues mi producto de recogida de datos. Por último, la recogida de datos se llevará a cabo mediante ciertos instrumentos en una comunidad, en este caso en la Escuela Primaria José Vasconcelos, en la comunidad de Augusto Gómez Villanueva, en mi entorno rural de 8 a 12 y media, con un grupo de organización completa, 9 grados, y mi manual de prácticas planeo llevarlo a cabo en 3 fases, en las 3 fases que marca la educación primaria, fase 3, 4 y 5, correspondientes a grado primero y segundo, tercero y cuarto y quinto y sexto. Y por último, esta recogida de datos que voy a llevar a cabo será mediante 3 instrumentos. Primero, el manual de prácticas científicas que voy a diseñar. Segundo, el test o un examen prueba con el que voy a comprobar si verdaderamente esos
conocimientos, esos conceptos fueron agregados por el niño. Y por último, un portafolio de evidencias donde van a ir anexadas, pues, tanto su manual de prácticas, las actividades en clase y los test realizados en educación natural. Y por último, pues todo eso espero que beneficie y sustente mi hipótesis de que la experimentación efectivamente ayuda en la consolidación de los aprendizajes científicos. Y pues eso es todo lo que llevo de mi proyecto de investigación. Agradezco infinitamente su atención.